Hola, bienvenidos a este primer tutorial práctico del módulo 4. En este video vamos a implementar nuestro primer modelo de Machine Learning, con el que vamos a tratar de predecir la subida y la bajada de los precios de un activo financiero. Para entrenar y para evaluar cada uno de estos modelos, necesitamos de una base de datos que contenga un número suficiente de observaciones etiquetadas. Estas observaciones corresponden a un determinado número de características, que son las variables de entrada, y a una etiqueta, que es la variable de salida. Entonces vamos a comenzar este tutorial construyendo ese dataset que vamos a necesitar para entrenar y para evaluar cada uno de los modelos. Entonces vamos a comenzar importando algunas librerías que vamos a necesitar, que ya hemos visto antes en otros tutoriales, empezando con YFinance, que recordemos que tenemos que instalar con pip install, y la librería de análisis técnico, que se llama TA, que también tenemos que instalar porque no está incluida dentro de Colab. Entonces vamos a empezar importando NumPy, Pandas, YFinance, Matplotlib, PyPlot para hacer gráficos y la librería de análisis técnico. En este tutorial vamos a trabajar con los datos históricos del Bitcoin, entonces vamos a empezar descargando sus datos. Vamos a guardar eso en un nuevo dataframe que llamaremos df y vamos a llamar a YFin, utilizaremos la función download que siempre utilizamos y vamos a descargar el activo financiero BTC USD y vamos a descargar 5 años de esta información. Vamos a decirle que el periodo de comienzo es el 1 de enero del año 2016 y vamos a descargar esos datos hasta el 1 de enero del año 2021. También imprimimos el dataframe, que no se nos olvide correr la celda de librerías. Y ahora sí corremos esta celda para tener cargados en nuestro entorno los datos históricos del Bitcoin. Ahora vamos a calcular algunos indicadores técnicos que más adelante se van a convertir en esas variables de entrada de nuestros modelos. Este paso es uno de los más importantes y en los que más debemos tener cuidado, porque los modelos de Machine Learning son muy sensibles a la calidad de la información que les estamos suministrando. Entonces vamos a agregar a nuestro dataset algunas medias móviles exponenciales. Para ello vamos a ir a nuestro dataframe y vamos a crear una nueva columna. En este caso la primera que vamos a agregar es una media móvil exponencial de 5 días. Para calcularlo vamos a utilizar nuestra librería ta.trend.emaIndicator, que es una función que nos calcula la media móvil exponencial para una ventana determinada. Vamos a pasarle el precio de cierre, que es nuestro dataframe en la columna close. También le vamos a decir que la ventana de tiempo es de 5 días y que también queremos que nos llene esos vacíos donde no tiene suficiente información para calcular el indicador. Esto es en los primeros 4 días, porque nuestra media móvil exponencial es de 5 días. Vamos a copiar esta línea de código 3 veces más, porque vamos a agregar otras 3 medias móviles exponenciales. Estas van a ser de 20 días, 50 días y 100 días. Recordemos que no se nos olvide, también tenemos que cambiar la ventana de tiempo. Entonces va a ser una ventana de 20 días, una ventana de 50 días y una ventana de 100 días. Ahora bien, el motivo de agregar estas medias móviles exponenciales es compararlas con el precio actual de nuestro activo financiero. Es decir, queremos que se tome una decisión con respecto a si el precio actual está por encima o por debajo de alguna de estas medias móviles exponenciales. Este tipo de comparaciones pueden ser aprendidas por un modelo de Machine Learning, pero nosotros podemos facilitar esa tarea. Esto es haciendo la comparación directamente en los datos de entrada. Entonces, algo que podemos hacer es dividir cada una de estas series, de estos indicadores técnicos, por el precio de cierre de nuestro activo financiero. De forma que si esta expresión es un número mayor a 1, quiere decir que nuestra media móvil exponencial es mayor que el precio actual del activo, mientras que si es un número entre 0 y 1, la media móvil está por debajo del precio actual. De igual forma, también vamos a dividir por el precio actual las otras 3 medias móviles exponenciales. Adicionalmente, también vamos a incluir otros 3 nuevos indicadores. El primero de ellos es el índice de fuerza relativa, que es un oscilador cuyos valores están entre 0 y 100. Para calcularlo vamos a crear una columna adicional en nuestro dataframe y vamos a llamar a nuestra librería TA. Este es un oscilador cuya función es RSI. Como parámetro le vamos a pasar el precio de cierre, que es nuestro dataframe en la columna close. Y también le vamos a decir que nos llene los datos vacíos. El siguiente indicador es el rango verdadero medio, el cual es simplemente el promedio de un determinado número de periodos de las diferencias del precio más alto y el precio más bajo de cada día.
Entonces vamos a calcularlo en una nueva columna de nuestro data frame que llamaremos ATR y lo vamos a hacer utilizando nuestra librería TA. Este es un indicador de volatilidad y podemos llamarlo como Average True Range, que como parámetro le vamos a pasar primero el precio más alto, que es nuestro data frame en la columna High. También le vamos a pasar el precio más bajo, que está en nuestro data frame en la columna Low, y el precio de cierre, que está en nuestro data frame en la columna Close. Finalmente también le decimos que nos llene los vacíos. Y el último indicador, que también es un oscilador que está entre menos 100 y 0, es el rango de porcentaje de Williams, que lo vamos a calcular en una nueva columna de nuestro data frame que llamaremos WR y lo vamos a obtener como ta.momentum.williamsr, que como parámetros también necesita el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre. Entonces vamos a copiar estos 4 parámetros, incluyendo el de llenar vacíos, del indicador anterior. Imprimimos el data frame y corremos la celda. Y así ya tendríamos en estas últimas 7 columnas el análisis técnico que vamos a necesitar para nuestros modelos. Ahora bien, estas características ya serán las variables de entrada de nuestro modelo, pero aún nos falta calcular cuál será la variable de salida de nuestro modelo. Como estamos haciendo modelos de clasificación, esta variable de salida va a ser una etiqueta, que en nuestro caso es 1 si el precio sube y -1 si el precio baja. Entonces lo que vamos a hacer es preguntarnos para cada día si el precio de cierre del día siguiente subió o bajó con respecto al precio de cierre del día actual. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un vector de nuestros precios de cierre. Entonces vamos a llamar npArray, le vamos a pasar como parámetro la columna close de nuestros precios. Y utilizando ya este vector vamos a crear una variable que llamaremos target, que en realidad será nuestra variable de respuesta de nuestros modelos, nuestra variable de salida. Vamos a utilizar la función de NumPy que se llama where, que lo que hace es arrojarnos un número dependiendo de una condición. Es como un if, pero esta condición la podemos aplicar a un vector de valores. Entonces vamos a preguntarnos si los precios de cierre a partir del día 1, recordemos que el primer día es el día 0, así que el día 1 es el día 2, es mayor que los precios de cierre desde el día 0, este no lo ponemos, simplemente ponemos 2 puntos, hasta el penúltimo día. Si esto se cumple, vamos a devolver un 1, y si no se cumple, vamos a devolver un -1. Con esta función estamos comparando de cierta forma todos los días siguientes con todos los días actuales. Y si el precio de los días siguientes es mayor, devuelve un 1. Y si es menor o igual, devuelve un -1. Ahora bien, al hacer este cálculo vamos a perder un dato porque no conocemos si el precio subió o bajó el último día. Por esta razón vamos a eliminar la última fila de nuestro data frame. Para ello vamos a escribir dfDrop, que como parámetro necesita el índice de la fila que vamos a eliminar. Para obtener este índice vamos a escribir dfTail, que nos arroja las últimas n filas. Solo necesitamos la última fila, entonces por eso le pasamos el número 1 y obtenemos el índice con .index. Y también le vamos a dar el parámetro inPlace como verdadero para que la eliminación se haga directamente en el dataframe y no se cree una copia y no tengamos que hacer la asignación como df igual a lo que acabamos de calcular. Y ahora sí vamos a crear una nueva columna en nuestro dataframe que vamos a llamar target, que va a ser igual al vector de etiquetas que acabamos de calcular. Imprimimos el dataframe y corremos la celda. Ahora, una última modificación que vamos a hacer a nuestro dataframe será eliminar algunas de las primeras filas donde los indicadores técnicos no tenían suficiente información para ser calculados. En nuestro caso vamos a eliminar un total de 30 datos, incluyendo ya el último dato que quitamos. Entonces vamos a eliminar las primeras 29 filas de nuestro dataframe. Para eliminarlas nuevamente vamos a escribir dfDrop, que recordemos necesita los índices de las filas que vamos a eliminar. Para obtener las primeras 29 filas vamos a escribir dfHead y como parámetro le vamos a pasar el número 29. Para obtener el índice le damos .index y nuevamente vamos a utilizar el parámetro inPlace como verdadero. Imprimimos el dataframe y corremos la celda. Entonces, antes teníamos desde el 1 de enero del 2016 y ahora tenemos desde el 30 de enero del 2016. Borramos los primeros 29 datos. Para la construcción de los modelos necesitamos una matriz donde tengamos únicamente las variables de entrada. Esta matriz es comúnmente llamada la matriz X
y la vamos a construir como un array de NumPy al que le vamos a pasar como parámetro las columnas de análisis técnico que tenemos en nuestro dataframe. Sin embargo, como tenemos que seleccionar varias columnas, vamos a utilizar el operador ilog de pandas que nos va a permitir seleccionar cierto bloque de datos dados unos índices de filas y de columnas. Por un lado, vamos a seleccionar todas las filas, escribimos dos puntos, y las columnas que vamos a seleccionar va a ser las 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a partir de la columna 6 hasta la penúltima columna. Entonces vamos a escribir 6, 2 puntos, menos 1. Y asimismo también necesitamos un vector con la variable de salida que comúnmente es llamado el vector y, que lo vamos a construir como un array de NumPy de la columna target de nuestro dataframe, df columna target. Y podemos confirmar que creamos bien estos elementos imprimiendo sus dimensiones. Entonces vamos a hacer print x.shape y también print y.shape. Corremos. Y tenemos que la matriz X tiene 1794 filas y 7 columnas. Estas 7 columnas son las 4 medias móviles exponenciales y los 3 indicadores adicionales, mientras que el vector de variables de salida Y tiene 1794 elementos. Ahora lo que vamos a hacer es dividir estos datos en un conjunto de observaciones de entrenamiento y en un conjunto de observaciones de evaluación. Recordemos que los datos que usemos para evaluar los modelos tienen que ser diferentes de los datos que usamos para entrenarlo. Para eso vamos a hacer uso de una nueva librería que se llama scikit-learn, que ya está incluida dentro de Colab. Y es la misma que tiene todas las herramientas y las funciones que necesitamos para construir y evaluar nuestros modelos. Entonces, para la división de nuestros datos en evaluación y entrenamiento, vamos a importar desde sklearn.modelSelection la función trainTestSplit. Corremos la celda y ahora sí vamos a llamar a esta función. A esta le vamos a pasar como parámetro la matriz con las variables de entrada, el vector con la variable de salida, el porcentaje de los datos totales que vamos a utilizar para la evaluación, que va a ser del 10%, y el parámetro shuffle, que lo vamos a establecer como falso porque no queremos que nos mezcle nuestras observaciones y que no vayamos a tener datos del futuro en los datos de entrenamiento. Esta función nos va a devolver 4 elementos. El primero de ellos es la matriz de variables de entrada para entrenamiento. Luego también tenemos la matriz de variables de entrada para test. Luego el vector de la variable de salida de entrenamiento y el vector de la variable de salida de evaluación. Nuevamente podemos verificar las dimensiones de estos elementos con print de xtrain.shape y print de xtest.shape. Corremos la celda. Y podemos notar que de los 1794 datos que teníamos, 1614 corresponden al conjunto de datos de entrenamiento y 180 corresponden al conjunto de datos de evaluación. Ahora, vamos a aplicar una última modificación a nuestros datos que se podría decir que es una modificación necesaria debido al impacto en el desempeño de los modelos de Machine Learning que estamos implementando. Esta modificación corresponde a la estandarización de cada una de las variables de entrada. Esta no es nada más que restar a cada columna su desviación estándar y dividirla por su media. Esto lo hacemos con el fin de que ninguna variable de entrada sea más importante que otra, únicamente debido a su orden de magnitud. Para hacer esto vamos a importar desde sklearn.preprocessing la clase standardScaler. Corremos la celda y aquí vamos a crear un nuevo elemento de tipo standardScaler que llamaremos ss. Luego vamos a calcular los parámetros con los que vamos a estandarizar nuestros datos con ss.fit. Y como no queremos que el modelo tenga acceso a algún tipo de información del futuro durante el entrenamiento, los parámetros que vamos a utilizar para estandarizar tanto los datos de entrenamiento como los datos de evaluación los vamos a calcular a partir de los datos de entrenamiento. Y una vez tengamos calculados los parámetros, vamos a estandarizar tanto los datos de entrenamiento como los datos de evaluación. Entonces, x de entrenamiento la vamos a reemplazar con ss.transform de x de entrenamiento. Y haremos lo mismo para x evaluación. Entonces, x evaluación será igual a ss.transform de x evaluación. Corremos la celda. Y hasta este punto ya tendremos listos todos los datos que vamos a utilizar tanto para entrenar como para evaluar nuestros modelos. Y ahora sí, vamos a construir nuestro primer modelo de Machine Learning, que será una máquina de soporte vectorial, que en inglés es Support Vector Machine.
Para esto vamos a importar desde sklearn.svm la clase svc en mayúsculas. Corremos la celda y vamos a crear un objeto de tipo svc, que significa Support Vector Classifier, porque estamos trabajando con un modelo de clasificación, que vamos a llamar también svc pero en minúscula. Este trae por defecto un kernel radial, pero recordemos que podríamos cambiarlo por un kernel lineal, por un kernel polinomial, entre otros. Entonces vamos a entrenar el modelo simplemente llamando a la función svc.fit y le pasamos cuáles son las variables de entrada de entrenamiento, que es nuestra matriz xtrain, y la variable de salida de entrenamiento, que es el vector ytrain. Corremos la celda y con estas dos líneas de código ya habremos creado y entrenado nuestro primer modelo de Machine Learning, que es una máquina de soporte vectorial. Ahora lo que vamos a hacer es obtener algunas medidas de desempeño de este modelo para saber cómo se está comportando y también para poder compararlo con los otros modelos que vamos a construir en el futuro. Para el cálculo de estas métricas vamos a importar algunas herramientas de scikit-learn. Entonces desde sklearn.metrics vamos a importar la función accuracy score, que nos va a ayudar a calcular la precisión del modelo. También vamos a importar otras dos funciones de sklearn.metrics, que son confusion matrix, para calcular la matriz de confusión, y la función que nos va a ayudar a graficar la curva ROC. Corremos la celda y regresamos al final. Aquí en esta nueva celda vamos a obtener las predicciones que hace nuestro modelo a partir de los datos de evaluación, como svc.predict de la matriz xtest. Ya con estas predicciones podemos calcular el nivel de precisión llamando a la función accuracy score y le pasaremos por parámetro las dos series que vamos a comparar. En este caso le pasaremos las respuestas verdaderas de nuestros datos de evaluación, que es el vector ytest, que los vamos a comparar con los valores predichos por nuestra máquina de soporte vectorial. Corremos la celda y hemos obtenido una precisión de aproximadamente el 57.8%. La siguiente medida de desempeño que vamos a obtener es la matriz de confusión, que podemos obtenerla llamando a la función confusion matrix, que le pasaremos nuevamente por parámetro las respuestas verdaderas de nuestros datos de evaluación y los valores predichos por nuestro modelo. Corremos la celda y podemos ver la proporción de verdaderos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. Y como última medida de desempeño que vamos a obtener, vamos a graficar la curva ROC. Para eso vamos a utilizar la función plotROCCurve, que como parámetro necesita la instancia de nuestro modelo SVC, la matriz de datos de entrada de evaluación xtest y su respectiva variable de salida y de evaluación. Corremos la celda y así ya tendremos una gráfica con la curva ROC que nos compara la tasa de verdaderos positivos con la tasa de falsos positivos. Adicionalmente, en este gráfico podemos calcular el área bajo esta curva ROC, que es el AUC, que en este caso es de aproximadamente el 53%, que como podemos ver es un poco menor que el 57% que teníamos de precisión. Esta última métrica es la que vamos a utilizar para comparar todos los modelos que vamos a construir, de forma que al final nos quedaremos con el modelo que tenga el mayor AUC. Y aquí termina nuestro primer tutorial del módulo 4, en el que construimos nuestro primer modelo de Machine Learning y calculamos algunas medidas de desempeño. En el siguiente video vamos a construir otros modelos de Machine Learning, pero vamos a utilizar los mismos datos para poder compararlos entre ellos.